Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana, en la Ciudad del Vaticano les enviamos un saludo muy cordial. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa de Santa Marta, hoy jueves 23 de abril de la segunda semana de Pascua. Saludamos a todos aquellos que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticannews.va y por Facebook Live. En este día, la Iglesia también celebra la memoria del mártir romano San Jorge. Por eso es el día del onomástico del Papa Francisco. Su nombre de bautismo, Jorge Mario Bergoglio. Lo recordamos con especial cariño al Santo Padre en este día en que el Vaticano también se celebra como fiesta. Con estos sentimientos, en este tiempo de Pascua de Resurrección, en que nos llenamos de la esperanza de Cristo resucitado, incluso en medio de la prueba que vivimos como sociedad universal, como humanidad, nos unimos a Cristo y damos testimonio de su amor y de su misericordia, y también de su alegría en medio de la dificultad. Dispongamos entonces nuestros corazones para celebrar esta Eucaristía junto al Santo Padre en este 23 de abril, abriendo nuestros corazones a la palabra del Señor y también a la comunión espiritual que realizaremos unidos como Iglesia. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. La capilla de la Casa de Santa Marta está dedicada precisamente al Espíritu Santo, y esta antífona es la que se lee pintada en el techo. Abriendo nuestro corazón a la acción de ese Espíritu, iniciamos la celebración de la Eucaristía junto al Santo Padre. En tantas partes se sienten los efectos, uno de los efectos de esta pandemia, que tantas familias que tienen necesidad, ya tienen hambre. Lamentablemente, la ayuda, surge el grupo de los usureros. Esta es otra pandemia, una pandemia social. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero. Hay familias que tienen el trabajo cotidiano y que no pueden trabajar y no tienen que comer y tienen hijos. Y después los usureros se llevan lo poco que ellos tienen. Oremos por estas familias,
por tantos niños y por estas familias, por la dignidad de estas familias. Oremos también por los usureros, que el Señor toque sus corazones y se conviertan. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, que haces fiesta por cada pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Danos, Padre misericordioso, hacer presente en cada momento de la vida la fecundidad de la Pascua que acontece en tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca.
Perché mi hai veduto, Tommaso? Ahora Tu hai crees, creduto? Tomás, porque me has Beati visto. quelli che non hanno Felices visto los que e creen hanno creduto. sin haber visto, dice el Señor. Il Signore El sia Señor con esté voi. con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Chi viene dall'alto, Hablando acerca de è al di Jesús, sopra di Juan Bautista dijo, ma chi el que viene dalla de lo terra alto está por encima de appartiene alla todos. terra El que e es de la parla tierra secondo pertenece a la tierra y habla de la tierra. Chi viene dal cielo è al di sopra di El que tutti. vino del cielo está por encima de Egli todo. attesta ciò che ha visto Él da e udito. testimonio de lo que ha visto y oído, Eppure nessuno pero accetta la nadie sua recibe testimonianza. su testimonio. Chi ne accetta la testimonianza El que recibe su testimonio conferma che Dio è certifica veritiero. que Dios es veraz. Colui infatti che Dio ha mandato El que Dios envió le parole dice di Dio las palabras de Dios, senza misura. porque Dios Egli dà le da lo el Spirito. Espíritu sin medida. Il Padre ama il Figlio. El Padre ama e gli ha al dato in Hijo mano y ha ogni puesto cosa. todo en sus Chi manos. crede nel Figlio El que ha cree la en el vita Hijo eterna. tiene vida Chi eterna. non obbedisce al Figlio El que se niega non a vedrà creer la en el vita, Hijo no verá la ma vida, l'ira di Dio sino que la rimane ira su de di Dios lui. pesa sobre él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La prima lettura La primera lectura continua continúa la storia la historia che aveva incominciato con la guarigione que dello había storpio comenzado con la nella sanación portabella del tempio. del paralítico Gli en el apostoli templo. sono stati Los apóstoles portati fueron davanti al llevados Sinedrio, delante del Sanedrín, poi después sono stati inviati in carcere, fueron mandados a la cárcel, l'angelo li ha liberati después un ángel los liberó e questa mattina, y esta mañana, proprio quella mattina, dovevano precisamente uscire dal carcere esa per essere mañana giudicati. debían salir de la cárcel para ser juzgados, pero estaban libres, habían sido liberados por el ángel Predicavano nel tempio. y predicaban en el templo. In quei giorni En il aquellos comandante días el comandante e i servienti y los condussero servidores gli apostoli e li presentarono al condujeron Sinedrio. a los Sono andati a apóstoles prenderli al Sanedrín, nel tempio e los fueron a li tomar en el portarono templo y los llevaron al Sinedrio. al Sanedrín. E lì il sommo Y allí el sacerdote sumo rimproverò loro. sacerdote los regañó. Non vi avevano espressamente Nosotros proibito les habíamos prohibido expresamente in enseñar questo nome, en cioè ese nel nome di nombre, Gesù. es decir, en el nombre de Jesús. E voi, ecco, avete Y ustedes riempito han Gerusalemme del llenado vostro insegnamento. Jerusalén con su E anche doctrina volete far y, ricadere su y así di noi quieren hacer caer il sangue di sobre questo nosotros la sangre de ese hombre. perché gli apostoli, Porque los apóstoles, Pietro soprattutto, sobre todo Pedro, Pietro e Giovanni, rimproveravano regañaba, Pedro y Juan regañaban ai dirigenti, ai a los sacerdoti dirigentes y sacerdotes ucciso Gesù. de haber asesinado a Jesús. Allora Pietro rispose Entonces Pedro respondió, insieme agli apostoli, junto con los con quella apóstoles, storia bisogna con esa obbedire a historia Dio. Noi siamo hay obbedienti a que Dio leerlo nuevamente, e voi somos siete i colpevoli obedientes di a questo. Dios Usa y con ustedes coraggio, una son, franchezza ustedes son que uno culpables se de demanda, esto, ma con questo un è il Pietro che coraje, ha con una ricordato Gesù. franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús, Pietro, che aveva aquel tanta paura, Pedro que Pietro tenía tanto miedo, che era un codarde, que era un cobarde también. come mai è ¿Cómo arrivato a questo? pasa que llega a esto? E anche
termina diciendo, y de estos hechos somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que está con nosotros y que Dios da a quienes lo obedecen. ¿Cuál ha sido el camino de este Pedro para llegar a este punto, a este coraje, a esta franqueza, a exponerse? Porque él también podía llegar a hacer algunos compromisos, algún arreglo, decirle a los sacerdotes, nosotros hablaremos un poco más bajo, con un tono más bajo, jamás los acusaremos en público y así estaremos en paz. Pedro podría haber llegado a algún arreglo. Y la Iglesia ha hecho esto tantas veces para salvar al pueblo de Dios, pero también lo ha hecho para salvarse a sí misma, no a la Santa Iglesia, sino a los dirigentes. Compromiso de ser buenos. Y no se puede después salir de estos compromisos. No, Pedro ha dicho ningún arreglo. Ustedes son culpables y lo digo con esta valentía. ¿Cómo Pedro ha llegado a este punto? Porque él era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, pero también un hombre atemorizado, un hombre que se ha abierto a Dios al punto que Dios le revela que Jesús es el Hijo de Dios, pero un poco después se deja caer en la tentación de decirle a Jesús, no vayamos por este camino, vamos por este otro, una redención sin cruz. Y Jesús le dice, Satanás. Un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia. Un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús. Aléjate de mí que soy pecador. Y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles, Satanás vi ha chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice, y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro, lo hace con todos nosotros. Jesús ora por nosotros. Ora delante del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé distintas gracias, pero no estamos habituados a contemplar a Jesús que hace ver al Padre sus llagas, a Jesús el intercesor, a Jesús que ora por nosotros. Y Pedro ha sido capaz de hacer todo este camino desde cobarde a valiente con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús agradeciendo que Él rece por nosotros. Por cada uno de nosotros Jesús ora, Jesús el intercesor. Jesús ha querido llevar consigo sus llagas para hacérselas ver al Padre, el precio de nuestra salvación.
Dobbiamo avere più fiducia, Debemos tener más fe, più che nel más nostro confianza, nella preghiera di Gesù. más confianza en la preghiera de Signore, Jesús que en la prega per nuestra. me. Jesús, Ma ora io por sono mí. Dio, io posso dare sì, ma Yo prega soy per me, Dios, perché tu sei puedo darte todo, sí, pero l'intercessore. reza por mí Questo è il porque tú segreto eres di el Pietro. intercesor. Y este es el secreto de Pietro, io Pedro. pregherò per te. A Pedro le que la dijo, tua yo fede no oraré venga por meno. ti para que tu fe Il no Signore disminuya. El Señor ci insegni nos enseñe a chiederle a la pedirle, grazia a di pedir pregare aquella per gracia ognuno di noi. de que rece por cada uno de nosotros. Sobre el altar ahora se ofrecen el pan y el vino, simples dones, fruto del trabajo del hombre y de la generosidad de Dios, presentados por manos del Santo Padre. Benedetto sei tu, Signore, Dio Bendito dell'universo, seas, Señor Dios del universo, dalla tua por bontà este abbiamo pan, ricevuto fruto de la questo pane, tierra y del trabajo frutto del della hombre, terra, del lavoro que del tuo recibimos de tu Lo presentiamo generosidad, a te y ahora perché te diventi per noi presentamos, cibo di Él vita será para eterna. nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, l'offerta del nostro Lleguen hasta ti, sacrificio. Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore, sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por medio de Él renacen a la vida nueva los hijos de la luz y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, donde nuestra muerte es redimida por tu muerte y toda nuestra vida resucita. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, la humanidad entera está llamada a la alegría y con los ángeles y santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria mia. Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, ti rendiamo grazie per aver y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Y junto con la fracción del pan, el pueblo de Dios entona el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pidiendo piedad. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado y sangre derramada, el sacrificio de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre, se ha hecho presente por manos sacerdotales del Papa Francisco sobre el altar de la casa de Santa Marta, y él comulga con este cuerpo y con esta sangre preciosísima, y nos invitará a unirnos a nosotros en comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos de recogimiento, permanecemos en nuestros hogares en profunda comunión espiritual junto a Jesús sacramentado.
Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone el Santísimo Sacramento del altar. Ante esta hostia santa, en la que creemos firmemente que está presente Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, deponemos nuestro corazón y nos ofrecemos como ofrenda junto con Él al Padre, permaneciendo unidos en comunión espiritual.
Preghiamo. Oremos. Oh Dio grande e misericordioso, Oh Dios grande y misericordioso, que el Señor resucitado devuelva a la humanidad la esperanza eterna y en la eficacia de este sacramento de salvación experimente y llegue a la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, ha dicho el Santo Padre, quien procede a bendecirnos ahora con Jesucristo sacramentado, y acogemos esa bendición trazando sobre nosotros el signo de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tras recibir la bendición con el Santísimo Sacramento, la hostia santa queda en el sagrario, así como ha de quedar en nuestros corazones la presencia permanente de Jesús, que nos ha hablado en su palabra y con quien hemos entrado en comunión espiritual. Que nuestros hogares y nuestros corazones sean también un sagrario para Jesús. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quelle ruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut ipsi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Y con el canto del Regina Celi, aquel tradicional canto de la Iglesia que anuncia a María Santísima la resurrección de su Hijo, concluimos esta transmisión extraordinaria de la misa de la casa de Santa Marta, presidida por el Papa Francisco en este tiempo de prueba, tiempo de pandemia, pero también tiempo de vivir la comunión con Jesucristo. En nombre de todo el equipo de Vatican News agradecemos su sintonía y les deseamos un feliz jueves. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y que sean todos muy bendecidos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.